Pymes y autónomos son el pulso de nuestra economía. Y ahora, cuando más lo necesitan, la Junta de Andalucía pone en marcha un plan especial de apoyo económico. Avales para préstamos por valor de hasta 600 millones de euros. Ayudas directas para autónomos dotadas con 50 millones de euros. Infórmate de todas las medidas en juntadeandalucía.es/tenemos un plan. Un plan para nuestra economía. Junta de Andalucía. Una tierra bella de dulces promesas, sol, alegría y buen humor. Una tierra santa después de la siesta, clavel, navajas y dolor, la España que me parió. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos a 9 días de que finalice el estado de alarma en nuestro país. No obstante, seguimos luchando contra el COVID-19. Ha dejado muchos frentes abiertos en España, además de las 40.000 víctimas. De todos estos temas vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y diputado en el Congreso. Vamos a recibirlo porque ya está con nosotros. Don Javier, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está? Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta entrevista. Pues bien, me encuentro bien, no estoy recuperado del todo, sigo teniendo trombos en los pulmones y en las piernas y espero que en los próximos meses pueda volver a estar otra vez al 100%. Pero bueno, seguimos peleando con la misma ilusión que antes de este maldito virus. Además de verdad. Gracias, Javier, por estar hoy con nosotros en España Radiovisión. Tengo que agradecerle personalmente a usted y a su partido que atienda a nuevos medios de comunicación como este desde el primer día que solicitamos cobertura, ya que ser empresaria y emprendedora en España es algo complicado. Les felicito públicamente por el magnífico equipo de prensa que tienen y por apostar así, de este modo, por una profesión tan castigada, tan maltratada y abandonada como es el periodismo español en la era de las comunicaciones. Les doy las gracias de nuevo por demostrar que somos necesarios y por la parte que me toca darles las gracias de nuevo, lo reitero y lo haré 1000 veces, por pedirles que no abandonen a estos profesionales en su programa electoral en materia laboral, porque el periodista de hoy necesita empleo digno y libertad de prensa. Dicho esto, como comprenderá don Javier, voy a empezar hablando de empleo, no sé qué le parece. Hablando de, perdón, que no lo he entendido. Hablando de empleo. Empleo, sí, me parece extraordinario. Qué gran problema y qué gran necesidad en España. Durante el confinamiento, desde el 14 de marzo hasta prácticamente hace un par de semanas, hemos tenido la oportunidad de escuchar las voces de los afectados por esta crisis del COVID-19. Hemos hablado de los ERTE, de los autónomos, de la hostelería, del turismo y, en definitiva, de millones de familias que han visto de golpe que no entraba dinero en sus hogares. El Gobierno Social Comunista de Sánchez e Iglesias ha respondido con varios titulares. Y digo titulares porque es a lo máximo que puede llegar esto. Promesas de ayudas sobre cantidades de dinero que no existen, ya sabemos cómo están las arcas del Estado, y la situación urgente de rescate. Por si fuera poco, el último anuncio ha sido el de la famosa renta mínima vital. Desde la oposición, don Javier, como secretario general de Vox, ¿en qué cree que va a terminar todo esto y cómo cree que puede intervenir Vox desde la oposición? Bueno, son muchas cuestiones. La primera es la mentira de los comunistas. El socialcomunismo en ningún momento de la historia ha generado ni riqueza ni empleo. Y con eso podríamos haber terminado de hablar de este tema en la entrevista. No es más que conocer la historia. ¿Dónde ha creado riqueza y empleo el comunismo y el socialismo? En ningún lado. Lo que son maestros es en la demagogia, en vender humo, en hablar de que, recordemos las frases, qué bonitas, no vamos a dejar a nadie atrás. Hombre, de momento ha dejado ya atrás a miles de ancianos abandonados, sin ayuda, sin posibilidad de tener una cama en un hospital, a los que les mandaban morfina. Claro, no van a dejar a nadie atrás, lo que algunos nos decimos es si nos van a dejar a alguien vivos, porque estos gobiernos, al final, lo único que les importa es sobrevivir ellos, política y económicamente. Y las medidas que proponen,
como el ingreso mínimo vital, para que nadie nos malentienda, no es la solución. Puede ser un pequeño parche de emergencia en un momento muy determinado y cuando todavía tu economía te permita sacar esos recursos. Pero el problema es que para tener recursos y apoyar a los más necesitados, en lo que siempre estaremos en la vanguardia los de Vox, hay que tener recursos. Y los recursos no se generan gastando, se generan ingresando. ¿Cómo se ingresa? Se ingresa apoyando a quienes generan riqueza, al autónomo, al pequeño y mediano empresario, al gran empresario, apoyando a aquellos que arriesgan su patrimonio, su salud, su seguridad en el bien común, dedicando ese dinero a invertir, a generar riqueza, a crear posibilidades de negocio. Pero claro, los gobiernos socialcomunistas lo primero que hacen es espantar a la inversión. No generan seguridad jurídica, que es algo fundamental. No dan oportunidades, porque lo primero que hacen es amenazar con más impuestos, amenazarle al empresario con más restricciones. De alguna manera, criminalizar al empresario como si al empresario no fuese el primer interesado en dar una oportunidad en crear puestos de trabajo. Por tanto, desgraciadamente, este gobierno socialcomunista, en toda su campaña demagógica, lo que no va a crear es riqueza real, lo que no va a hacer es traer o atraer inversores extranjeros, lo que va a hacer es que huyan muchos inversores y muchos empresarios españoles, huyan desesperados. Pensemos, por ejemplo, un empresario que ante esta grave situación generada por el confinamiento ha tenido que cerrar su negocio, que tenía, pongamos, 4 o 10 trabajadores y que ahora se plantea, es decir, voy a abrir, teniendo en cuenta lo que ha significado un parón de 3 o 4 meses. Evidentemente a este empresario hay que ayudarle. No va a poder abrir en las condiciones que tenía antes. No podemos exprimirle con los mismos impuestos. Hay que bajarle impuestos. Hay que reducirle burocracia para que tenga alguna oportunidad de salir adelante. Y por supuesto, este empresario seguro intentará con el tiempo volver a los niveles de contratación y de negocio que tenía antes de la pandemia. Don Javier, los autónomos, sin duda, son los más afectados. No solo han cerrado miles de empresas, sino que se ha dejado de emprender en nuestro país. Y cuando se habla de autónomos, siempre piensan en las tiendas y comercios, pero ¿y el sector de los feriantes? Esos que viajan de pueblo en pueblo haciendo ferias, montando atracciones, o sin ir más lejos. Y todos los denominados freelance. Esos que trabajan por su cuenta con profesiones como periodistas, diseñadores gráficos, desarrolladores informáticos, creativos, publicistas, traductores, escritores, bueno, puedo seguir, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos pequeños autónomos que pagan 283,30 euros de cuota, que es el mínimo, para facturar trabajos que pueden ir desde 20 euros a 150 como mucho? ¿Ha pensado alguien en toda esta gente, don Javier? Hemos pensado los de Vox. Vox es un partido que nació precisamente para darle voz al autónomo y al pequeño empresario. Ese autónomo que ciertamente no existe en las campañas electorales, que no existe en los planes de gobierno, pero que está ahí sustentando la economía. Al final, es esa España real, esa España que madruga, esa España que no figura en los discursos de la demagogia política de la izquierda o de los planes de la derechita cobarde, porque creen que tal vez no les genera suficiente rédito electoral, pero la realidad es que es esa economía que va sumando gota a gota, que de ese autónomo que usted citaba, vive una familia, que a su vez consume, da riqueza a un barrio, ese barrio consigue sacar adelante un pueblo, ese pueblo una comarca. Y es así, esa es la economía de España, es la economía en la que el autónomo y el pequeño empresario genera el 80% de los puestos de trabajo en España y la riqueza. Y otra vez más, va a ser quien soporte el 80% de la carga de estas terribles crisis en la que ya estamos metidos y que se avecina durísima. Porque al final, esos grandes empresas, si echamos números de la cantidad de gente que pueden contratar y que suelen ser a los que más atención les prestan los gobiernos, no son luego los que generan más puestos de trabajo, pero sobre todo no son los que tienen la posibilidad, la flexibilidad de vertebrarse en todo el tejido productivo. Porque pensemos, por ejemplo, en el sector del automóvil. Es verdad que una factoría de automóvil puede tener contratado a unos miles de trabajadores, pero es un sector muy concreto.
Cuando ese sector, desgraciadamente, cae por cualquier circunstancia, por ejemplo, cuando Francia decide llevarse sus empresas de montaje de automóviles a su territorio. ¿Qué ocurre? Ocurre que esos trabajadores quedan absolutamente desamparados y una comarca entera queda de golpe y porrazo en la más absoluta quiebra. En cambio, la ventaja que tiene apoyar al autónomo, al pequeño empresario, al comerciante, al freelance, es que es muy diversificada su actividad. Es muy difícil que pueda golpearle en todos los sectores por igual y por tanto tiene mayor capacidad de resistencia cuando nos encontramos ante una tragedia del volumen humano, pero también económico, como la que estamos enfrentando. Y por tanto hay que acordarse de ello. Y hay muchas maneras de ayudarlo. Nosotros, desde que nació este partido hace 6 años, nos hemos cansado de repetir hasta la saciedad en todos los foros en los que hemos estado, para crear empleo, que por cierto es la mejor política social, que no nos engañen. La política social no consiste en cartillas de racionamiento, no consiste en dar durante una temporada una cantidad de dinero, se llame ingreso mínimo vital, se llame el PER o se llame como queramos llamarlo. La verdadera política social está en generar las condiciones estructurales, sociales, económicas, fiscales, políticas, legales, para que se cree riqueza. Y una vez creada la riqueza, para que se mantenga. Porque de verdad la política social importante, la que llega, es aquella en la que le dices a cada español: tienes posibilidad de tener tu puesto de trabajo, tienes posibilidad de generar tus pequeños ahorros, tienes posibilidad de comprar tu casa, de poder tener tus vacaciones, etc. Don Javier, otro tema que preocupa muchísimo a los españoles, las pensiones. Nuestros mayores han sido los que más han padecido el COVID-19. Ahora tienen miedo de ver reducidas sus pagas o incluso miedo de que desaparezcan por aquello de los comentarios que se están escuchando por parte del Gobierno. Bueno, aquí desgraciadamente tenemos que decir aquello de que llueve sobre mojado. Porque claro, pensemos en que una de las grandes mentiras que ha habido en las últimas décadas, y que también este partido que ha venido a dar voz a lo que otros silencian interesadamente, una de las grandes mentiras ha sido el no contar la verdad del sistema de pensiones español. Un sistema que está quebrado, un sistema en el cual la pirámide poblacional cambió hace años y en el cual antes 3 trabajadores con un buen salario lograban pagar con sus cotizaciones la pensión de un jubilado, pero la pirámide poblacional se ha reducido hasta tal punto que ahora nos encontramos con que se ha invertido y ahora un mileurista que no le llega casi para vivir, con lo poquito que cotiza, tiene que soportar a 3 pensionistas que tienen unas pensiones muy elevadas comparado con los ingresos que recibe la Seguridad Social. Y esto ha producido una quiebra. Y no lo dicen, engañan. El famoso Pacto de Toledo parece que era el pacto del silencio. Y no se decía la verdad. No se decía que en los últimos años la caja de la Seguridad Social, que debería ser una caja única, que ya empiezan a trocearla en algunas comunidades autónomas por las presiones de los separatistas, como en el País Vasco, una caja única que tenía que tener recursos suficientes para que llegasen las pensiones dignas a todos los españoles. Pero no, al final está teniendo que tapar agujeros a costa, llevamos años, y en la época del Partido Popular con Mariano Rajoy, el famoso fondo de liquidez, el fondo de garantía que teníamos de las pensiones, desapareció, se lo comieron y ya no hay un colchón para cuando llegan momentos de crisis. Y además hubo que echar mano de créditos al banco, es decir, financiar. Tenemos que estar echando mano de préstamos para poder pagar la Seguridad Social. Y ahora me pregunta usted, ¿y los pensionistas ahora, ante una emergencia, ante una terrible crisis social y económica? Pues es lógico que tengan verdadero miedo. Por tanto, ¿qué podemos decir? Lo primero, no engañar y decir que la situación es muy grave. Esto no es alarmismo. Como decían el Partido Socialista cuando decía aquello de que cuidado que viene la derecha que va a robar nuestras pensiones. El problema no es de derecha o izquierda. El problema es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, durante décadas que han gobernado en España, no han querido decir la verdad. ¿La verdad cuál era? Afrontar que hay que modificar el sistema de pensiones, que hay que proceder a una revisión completa del modelo y salir de un modelo meramente
de reparto a un modelo mixto de capitalización y reparto, donde se pueda garantizar dos cosas importantísimas: la solvencia financiera del sistema, que no esté quebrado, que los ingresos sean suficientes para los gastos, y segundo, y tan importante como el anterior, la capacidad y la libertad de cada uno de los pensionistas para poder decidir durante su vida activa, antes de ser pensionistas, cuánto dinero quieren ir incorporando y cotizando para sus pensiones, y que sepan que eso que han ahorrado, que eso que es su capital ahorrado, en caso de fallecimiento no se lo queda al Estado, sino que va a pasar para sus beneficiarios, por ejemplo, para su viuda, sus hijos, etc. Don Javier, vamos a entrar ahora en materia de actualidad, vamos a entrar en materia de justicia. Las investigaciones del 8M están generando opiniones de todo tipo, aunque en este caso se trata precisamente de asumir responsabilidades. ¿Qué le parece la resolución de la juez instructora de la investigación del 8M, Carmen Rodríguez Medel, recalcando que hubo reticencias por parte del Gobierno, y cómo puede, en este caso, Vox seguir insistiendo en que se haga justicia? Porque ya sabemos, pues os hemos hecho seguimiento a través de redes sociales, de ruedas de prensa, que habéis recurrido a los tribunales. Pero cuando nos encontramos ante un caso judicial tan grave como es nada menos que investigar a un delegado del Gobierno que ha podido ocultar publicaciones del Gobierno, ha podido ocultar información vital que hubiera supuesto salvar muchas vidas, como era comunicar que había que suspender todos los actos colectivos, todos los actos multitudinarios, las manifestaciones del 8M o los actos políticos o sociales, que ha ocultado esa información porque ha preferido poner por delante su agenda sectaria y su agenda ideológica. Cuando nos encontramos ante este tipo de investigaciones, tenemos que recordar una vez más que el problema es de fondo. El problema es la falta de independencia del Poder Judicial. El problema es que no existe una fiscalía independiente, donde nos han puesto una fiscal general del Estado que fue ministra del Partido Socialista y que actúa como correa de intereses de ese Partido Socialista y no en defensa de la legalidad. Hay que recordar los endémicos problemas de la justicia en la falta de presupuestos. Faltan juzgados, faltan jueces. Comparativamente con los países de nuestro entorno, países europeos, tenemos un ratio de número de juzgados y de jueces muy inferior. No hay medios económicos, no hay independencia judicial, y por tanto, cuando la justicia tiene que actuar ante situaciones tan graves, en investigaciones tan graves, ocurre lo que está pasando. Injerencias del Ministerio de Interior con respecto a la policía judicial, cesando al coronel Pérez de los Cobos, intentando forzar que les transmita la información de las investigaciones, lo cual es un delito y atenta a esa independencia judicial y atenta a ese deber de la policía judicial de no recibir otras instrucciones que no sean del Poder Judicial. Las presiones, los recursos que plantea la Fiscalía, no actuando en beneficio de la legalidad y del interés general, sino en beneficio de que se archiven causas para que no se investigue al Gobierno. La abogacía del Estado siendo la abogacía del Gobierno y no velando por el interés general del Estado y de todos los españoles, sino velando por el interés, como ya vimos en el juicio contra los golpistas, por el interés político del Gobierno. Es decir, es que esto es mucho más grave. Es que lo que estamos es ante un problema de Estado. No hay división de poderes, no hay independencia judicial, y eso significa que una de las bases fundamentales de la democracia y de la libertad y de la soberanía de los españoles está en juego, porque ese poder judicial que debería protegernos contra los abusos del poder, que debería tener capacidad de luchar contra el delito, de defender los derechos de los españoles, pues no tiene capacidad porque está condicionado políticamente y porque no tiene los medios adecuados para llevarlo adelante. No me preguntaba usted también qué podemos hacer. Vox es un partido que no tiene en su vocabulario la palabra rendirse. Sabemos analizar la situación, sabemos ver las dificultades, pero a pesar de todas las dificultades, nosotros siempre seguimos luchando con la misma ilusión y trasladando esperanza a los españoles, diciéndoles que tenemos que lograr llegar al Gobierno de España cuanto antes, que nosotros tenemos el serio compromiso de dotar a la justicia de todos los medios que necesite desde el punto de vista material y humano, pero sobre todo de garantizarle la absoluta independencia de los jueces, de los magistrados
de los fiscales, de la abogacía del Estado, para que puedan actuar para lo único que tienen que actuar, es en defensa de la legalidad y del interés de todos los españoles, y nunca como escudo o pantalla o correa o pantalla de humo para tapar los asuntos y salvar a los gobiernos de turno. Don Javier, sabrá que hace 15 años no estaban las redes sociales y mucho menos la opinión pública con las herramientas que tiene hoy en día para expresarse. Se habla mucho, pero hay mucha falta de conocimientos, ¿no? Y de información. Hay gente que no conoce el mundo del derecho, hay gente que no conoce las leyes. Entonces, claro, hay mucha inquietud social. Le voy a preguntar para que me conteste desde sus conocimientos técnicos. La Guardia Civil no parece muy contenta con los últimos acontecimientos experimentados con este gobierno. Es la primera vez en democracia que pasa esto. Destituciones, renuncias, enfrentamientos. ¿Qué le parecen las intenciones del señor Iglesias a favor de desmilitarizar a la Guardia Civil? Bueno, no es una amenaza nueva. Esta amenaza es vieja desde la propia Constitución. La extrema izquierda siempre ha odiado a la Guardia Civil. Y la odia porque la Guardia Civil representa muchas cosas. Representa el amor a España, la defensa inquebrantable de su unidad, la defensa de unos valores, son hombres de honor, y además la Guardia Civil es eficaz. La Guardia Civil, cuando actúa bien y a fondo, y además no se deja manipular, no se deja controlar, no se vende al poder político, y esto molesta mucho a los totalitarios. Los totalitarios que se ponen siempre las medallas de que son defensores de la libertad, de la democracia, de la transparencia, del medio ambiente, de la paz en el mundo, al final odian y atacan todo lo que de verdad representa eso, la garantía de la libertad y de la democracia. La Guardia Civil es un instituto armado que actúa como policía en tiempos de paz y como fuerza militar en tiempos de guerra. Pero la Guardia Civil tiene sobre todo algo que para la extrema izquierda es inaceptable, y es su lealtad por encima de otras condiciones. ¿Lealtad a qué? Pues a lealtad a los principios que han jurado, lealtad a la defensa de los españoles. El intento de desmilitarizar, como dicen ellos, a la Guardia Civil no es otro intento que es el de controlar a la Guardia Civil. Quisieran integrarla en una policía sometida al poder ejecutivo, sin otros valores y sin otros principios que puedan condicionarla, y por tanto es una vieja amenaza contra la que nos vamos a oponer y estoy seguro que la inmensa mayoría de los españoles vamos a reaccionar, porque si hay un instituto que es precisamente valorado y querido por la inmensa mayoría de los españoles, es la Guardia Civil, y esto también les provoca a todos estos politiquillos de pacotilla, les provoca una gran envidia, ¿no? El ver que cuando pasa la Guardia Civil los españoles aplaudimos, nos emocionamos, esas muestras de cariño, de afecto en cualquier punto de España no lo soportan, porque ellos que se creen siempre los verdaderos representantes de la voluntad popular, y al final lo que hacen es pisotear y atacar esa voluntad popular. Así que lucharemos contra cualquier intento de convertir a la Guardia Civil en otra cosa de lo que es. Nos sentimos muy orgullosos y además mundialmente está reconocido. La Guardia Civil, como la Gendarmería francesa o los carabineros italianos, o otras policías que han copiado los modelos de la Guardia Civil, está considerado un instituto muy eficaz, muy profesional, muy leal. Pero también hay que añadir una cosa, muy abandonado, y es el momento de decir que en esa lucha por una equiparación salarial para que nuestros guardias civiles tengan unos salarios justos, al menos en equiparación con lo que se está pagando a las policías locales. No puede ser que un cuerpo como la Guardia Civil, que lo ha dado todo a lo largo de su historia, y en la historia reciente, que ha enterrado a tantos y tantos muertos a manos de la banda terrorista, que luchó hasta derrotarla en las mayores dificultades, que tenga unas casas cuartel como las que estaba visitando yo este fin de semana pasado, que me daba pena y hasta me daba vergüenza como español, que guardias civiles que lo están dando todo en pequeños pueblos no tengan condiciones de vida en sus viviendas, sus vehículos se tengan que renovar, los acuartelamientos estén envejecidos, no tengan medidas de seguridad. Es una auténtica vergüenza. Y luego nos dicen que no hay presupuesto.
No hay presupuesto salvo cuando se dedican a regar con miles de millones a todos sus servicios ideológicos. Don Javier, Pablo Iglesias les ha acusado en el Congreso de querer dar un golpe de Estado. Como periodista yo tengo que hacer una lectura de esto y es evidente que Iglesias tiene que montar una estrategia de cara a los suyos, un discurso para sus votantes. Pero es evidente que esto solo lo dice alguien que tiene miedo a perder el poder. ¿Cree usted que este gobierno va a recapacitar en algo tras las manifestaciones que han ido organizando barrios y ciudades enteras, echándose a las calles e incluso desde los balcones cuando estuvieron confinados? Fíjese usted, habrá visto que en el día de ayer, en mi intervención en una oposición a una proposición de ley de los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña para intentar terminar con la justicia militar, yo repetí hasta 5 veces al referirme a los de Esquerra Republicana que eran unos golpistas. Esto parece que molestó mucho a Rufián y lo dijo a la presidenta, y la presidenta les hizo caso a ellos y retiró rápidamente del diario Sesiones la palabra golpismo. Pero yo me pregunto, quienes han dado un golpe de Estado no son aquellos que el 1 de octubre pasado y durante años llevan la preparación de romper la unidad de España, pisotear la Constitución, declarar la independencia de una supuesta República Catalana, acabar con el Estado actual, con la monarquía parlamentaria, convirtiéndola en una república, que estuvieron generando, como así se demostró en el juicio, estructuras paralelas de Estado, una hacienda independiente, unos servicios de información independiente, unos servicios policiales al margen de las directrices que emanaban del órgano de coordinación de la Guardia Civil y Policía Nacional, etcétera, etcétera. Ellos son los que dan un golpe de Estado, porque esta gran mentira de que los golpes de Estado se dan solo con vestidos de uniforme militar, los golpes de Estado se dan también con traje y corbata desde las propias instituciones. ¿Y qué pasa? Que precisamente estos maestros de la demagogia y de la propaganda, cuando uno les señala y les dice sois golpistas, y además el gobierno actual está apoyado por golpistas y está cediendo ante los que quieren romper la unidad de España, ¿por qué el xenófobo de Quim Torra es recibido en la Moncloa por el presidente de gobierno? Hay mayor ofensa, mayor amenaza a lo que significa el ordenamiento constitucional que aceptar como legítimo representante de Cataluña a un tipejo que ha sido inhabilitado por los tribunales y que todo el mundo sabe, aunque ellos lo intentan disimular, que está al frente o que sigue al frente en sustitución de Puigdemont de la misma operación de ruptura y de golpe de Estado, de secesión de una parte del territorio nacional? Bueno, pues nosotros lo que decimos es que esto es lo mismo que cuando ponía una pancarta, lo recordarán muchos españoles, una pancarta que ponía democracia, la ponían con K, pero ponía democracia, los etarras de Herri Batasuna. Pues eso, esa es la imagen perfecta. Las antípodas de la democracia son los terroristas. Bueno, ¿quiénes están precisamente en las antípodas de un golpe de Estado? Quienes como nosotros combaten a los golpistas, quienes como nosotros defendemos la Constitución, quienes como nosotros estamos llevando ante el Tribunal Constitucional, y por cierto ha sido admitido a trámite y se va a estudiar el juramento falso o el falso acatamiento, vamos a decirlo así, que hicieron a la Constitución varias decenas de diputados nacionales que no juraron la Constitución, que no la prometieron y que no expresaron claramente su acatamiento a la Constitución y se sientan en el Congreso de los Diputados sede de la Soberanía Nacional. ¿Quiénes luchamos contra los golpistas? Precisamente quienes hemos llevado a los tribunales a los golpistas y les hemos sentado en el banquillo. Esa es la realidad. Todo lo demás es demagogia y mentira y acusan de lo que ellos hacen precisamente a los que les combatimos. Pero en fin, seguiremos en la lucha y terminarán quedando desenmascarados ante los españoles. Don Javier, vamos terminando. Hay un tema porque, claro, ustedes defienden como forma política del Estado español la monarquía parlamentaria, que es la democracia, es nuestra Constitución española, y hay un sector que es el monárquico, hay personas, hay españoles que también están a favor de esta democracia, de esta Constitución española, y se preocupan por la figura de la monarquía, por la figura del rey. Ustedes han estado en contacto durante toda la crisis con Su Majestad don Felipe VI, y hemos visto continuamente ataques y provocaciones a la corona durante todo este tiempo. ¿Cree usted que la actitud del rey es la correcta ante todos estos ataques y provocaciones? Bueno, nosotros defendemos la monarquía parlamentaria
Primero porque entendemos que es la mejor representación de la historia de España. La monarquía es la propia razón y la propia esencia del nacimiento hace muchos siglos de nuestra nación y por tanto es la continuidad histórica de nuestra nación, y esto también les molesta a muchos a quienes quieren romper la nación, porque saben que nos vincula a una unidad sobre la diversidad, pero la que hace y la que se entienda por qué Cataluña, por qué Aragón, por qué Castilla, por qué León son parte de un mismo proyecto, Navarra, etc. Bien, quiero decir con esto que nosotros defendemos la monarquía desde ese punto de vista histórico y también desde un punto de vista constitucional, porque es la forma de Estado que hemos decidido los españoles en la aprobación de la Constitución, esa monarquía parlamentaria. Y además estamos satisfechos del papel de Su Majestad el Rey. Su Majestad el Rey tiene unas competencias y unas capacidades, bueno, pues limitadas dentro de su papel constitucional, pero creemos que ha estado a la altura de las circunstancias. Lo estuvo cuando, en contra de lo que quería el gobierno Mariano Rajoy, salió en octubre del golpe de Estado, a continuación del golpe de Estado en Cataluña, salió recordándonos a todos los españoles que Cataluña era España, que no le vamos a abandonar. Ese discurso de Su Majestad el Rey en televisión fue un aliento, una esperanza y un refuerzo de las instituciones muy necesario. Sabemos que Su Majestad el Rey está muy preocupado por la situación actual, primero, como es lógico, por la terrible situación de salud, por el dolor que supone para el monarca la pérdida de vidas y el sufrimiento de tantos españoles enfermos que han perdido a seres queridos, pero también por la amenaza económica y social. Su Majestad el Rey también está preocupado porque sabe que hay muchos intentando desestabilizar o aprovechar esta situación de debilidad para desestabilizar España. Hay quien pide y exige que el rey haga más cosas, pero tenemos que ser conscientes que el rey no es un político, que el rey no está en un partido político, que el rey representa a toda la nación y dentro de las dificultades, los gestos que hace el rey, sus visitas, sus discursos, sus intervenciones, tienen una carga simbólica muy importante y esa hay que respetarla. No se le puede pedir al rey que vaya mucho más allá, porque entonces le estaríamos regalando a algunos que odian a la monarquía por lo que representa argumentos para atacarla, diciendo la monarquía es de un partido determinado, la monarquía defiende una opción política determinada, por tanto hay que quitar la monarquía porque ya no es la de todos los españoles. El rey tiene que tener mucho cuidado en todas sus actuaciones para no darles una sola oportunidad a los que odian a España, odiando también, por tanto, a la monarquía. Le deseamos a Su Majestad el Rey el mayor apoyo. Sabe que desde Vox, a nosotros, la jefatura del Estado, tendrá siempre todo el respeto. Nosotros intentaremos, como lo hemos hecho siempre, defender en los tribunales cuando se injuria al Rey, por ejemplo, en las famosas pitadas al himno y a Su Majestad el Rey en acontecimientos deportivos, cuando hemos luchado desde los tribunales para que se proteja lo que significa la corona como un símbolo de la nación, igual que nuestro himno, nuestra bandera, nuestras Fuerzas Armadas, y tendrá siempre todo nuestro apoyo, nuestro respaldo y, como no, nuestro cariño también como españoles. Por último, para terminar, le voy a hacer ahora una pregunta muy amplia, pero que necesito que responda muy brevemente. ¿A qué debería temer Pedro Sánchez ahora mismo como responsable de la presidencia del Gobierno, don Javier? ¿A qué debería temer? Pues debería temer a la fuerza de los españoles, a la capacidad de resistencia de los españoles, porque debería saber que sus intenciones de perpetuarse en un poder mediante el totalitarismo, sus ansias y sus, no intentos, sino sus traiciones, amparándose para mantenerse en la Moncloa de los peores enemigos de España, los golpistas, los proetarras, los totalitarios comunistas, van a decaer y no va a lograr su objetivo, que al final, el de perpetuarse en el poder a costa de la nación española, no lo va a conseguir. ¿A quién debe temer? Debe temer a la fuerza histórica de los españoles que en situaciones límite hemos sabido resistir primero y recuperar el terreno perdido. Y debe temer sobre todo a que frente a la traición, frente a la incompetencia, frente a la cobardía, siempre han triunfado en España la valentía, la lealtad y el patriotismo.
Eso es lo que debe temer, y que más pronto que tarde le sacaremos de la Moncloa a él y a toda la colección de traidores y de totalitarios que le rodean y que permiten que siga al frente de la presidencia del gobierno. Pues muchísimas gracias, don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y diputado en el Congreso, por haber atendido la llamada de España Radiovisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y como devolviéndole el agradecimiento que hizo usted al principio, quiero agradecerle a los medios de comunicación como el suyo, que representan el verdadero periodismo, que representan la libertad de comunicación, el pluralismo, que no reciben los beneplácitos de los chiringuitos mediáticos que se pegan al gobierno, pero que a cambio de millones y a cambio de beneficios económicos de todo tipo venden muy barata su dignidad, su independencia y su libertad. Ustedes representan a esos periodistas de verdad, a los periodistas de profesión, no a los propagandistas políticos, y por tanto, agradeciéndole esta entrevista, les agradezco el trabajo que hacen en la comunicación, que es ese cuarto poder tan necesario que es el que nos garantiza a todos los ciudadanos el estar bien informados, verazmente informados, y poder transmitir nuestras opiniones con objetividad y pluralidad. Así que gracias y sigan en su tarea. Muchísimas gracias, don Javier, y enhorabuena por haber superado el virus también. Muchísimas gracias. Gracias.